¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información, amigos. Por fin los mexicanos nos sacudiremos de una sanguijuela. Y es que así lo da a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente logra encontrar cuál es el problema de la inflación. ¿Por qué no baja la inflación aquí en México, aún a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo el presidente? Bueno, pues esta sanguijuela se llama Javier Trujillo. ¿Quién es este señor? Era el director de la Senacica. ¿Qué es la Senacica? La Senacica, pues, es el órgano que se encarga de revisar y supervisar todo lo que entra a México en cuestión alimenticia, desde carne, el pollo, el ganado, el cerdo, desde semillas, desde maíz, frijol, todo lo que tenga que ver con la cuestión sanitaria. Este órgano está encargado de revisar que cumpla con las normas de calidad, de revisar que no venga contaminado. Bueno, pues este señor era el que estaba ocasionando que esta inflación no bajara. Y vamos a ver de qué se trata este tema. Y es que fíjense, bueno, pues el presidente pues ya confirmó que pues luego de 30 años, fíjense, estuvo 30 años como director, 20 años como director de Senacica, otros 10 trabajando en Senacica. El presidente dijo en una conferencia pues que ya era tiempo de renovar, que ya su tiempo había pasado y que ya tenía que llegar pues sangre nueva. El presidente detectó que aquí estaba pues el problema. Y es que fíjense, Javier Trujillo, señor pues renunció a esta estancia, la Senacica, tras estas críticas del presidente. Supuestamente, dijo este señor, donde no me quieren, pues ahí no voy a estar, y se va. Pero lo cierto es que esto fue pues una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque descubren que este señor estaba incurriendo en corrupción con empresas a las que les daba el trabajo que le correspondía a Senacica. Esto incluso ya lo había denunciado el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien había dicho que esta empresa de Senacica no ejercía el dinero que el gobierno le daba, sino que ese dinero le pagaba a otras empresas para que hicieran el trabajo de la Senacica. ¿Y qué pasaba con esas empresas? Bueno, pues estas empresas recibían moches de vendedores de carne, de exportadores de otros países, para dejar pasar la carne. ¿Qué es lo que pasaba? Pues aquí se encarecía el alimento. Vamos a hablar de todo este tema, la verdad es que está muy interesante. Vamos rápidamente a ver pues esta información. Recordemos que AMLO criticó durante la conferencia con los medios a Javier Trujillo por su larga trayectoria en la dependencia y no permitir la libre importación de carne proveniente de otros países, pues el Ejecutivo busca alternativas para bajar los precios de la carne. ¿Por qué para bajar los precios de la carne? Porque esto es lo que está generando la inflación aquí en México. El director de Senacica debe llevar 30 años ahí y lo defienden los grandes productores. Entonces, ya que vengan otros, esto decía el presidente, ¿por qué lo defendían los grandes productores? Porque obviamente este señor les dejaba pasar su mercancía sin ninguna revisión, pero no dejaba pasar ninguna otra. Es por eso que el mercado aquí en México de la carne y los alimentos los estaba concentrado en unos cuantos que ponían el precio que ellos querían. El presidente apuntó también que la Senacica estaba siendo utilizado como un mecanismo para mantener aranceles e impedir la importación de ganado. Esto lo decía el presidente en la conferencia cuando pues se tocaba el tema pues de la inflación. Y este tema es muy importante y tiene pues muchas aristas, y es que la inflación puede dispararse por muchas razones. Fíjense, el presidente incluso en un acto pues para bajar esta inflación, pues hizo un pacto con 15 firmas para frenar esta inflación alimentaria. Recordemos que la inflación aquí en México es alimentaria, no energética. El gobierno federal y un grupo de empresarios del sector alimentario concretaron un acuerdo para enfrentar la inflación, con el cual pretenden reducir 8%, o sea 90 pesos, el precio máximo promedio de la canasta de 24 productos básicos. Ustedes recuerdan que esto incluso lo firmó en una conferencia de prensa. Pero ¿qué significa esto? Esto no significa pues que ya les va a dar carta abierta
a estos para que pues metan todo su producto sin ninguna revisión. El acuerdo de apertura con la inflación y la carestía, 15 empresas del sector, incluidos los 3 grandes distribuidores, replantea la estrategia del paquete contra la inflación y la carestía que se lanzó en mayo pasado. Según el plan, el gobierno federal otorgará a las compañías participantes una licencia única para las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envasado, con la cual se les eximirá de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o sea, la CENACICA, así como el Impuesto General de Importación. ¿Qué quiere decir esto? Esto no significa que ya van a poder hacer lo que quieran, sino que ahora estas 15 empresas tienen carta abierta, pero ellos se tendrán que hacer responsables de la calidad de su carne. ¿Qué quería decir? Que estos se harán responsables de cualquier problema que surja con la calidad de su carne. El acuerdo deja a las empresas la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercien cumplan con las normas sanitarias de inocuidad y calidad aquí en el país. Este es uno de los planes que hizo el presidente pues para reducir la inflación en la cuestión alimentaria. Vamos rápidamente a escuchar esta explicación que da el presidente de por qué está la inflación, qué es lo que nos está pegando. Vamos rápidamente a escuchar porque esto lo dijo en la conferencia. ¿Por qué nos está pegando la inflación más? ¿No tienes las barras nuevas? En energéticos, como tenemos un cambio de política, nos ha ayudado mucho. Miren, nuestra inflación en energético. Esto es de hoy, ¿verdad? 0.3. Porque no aumenta la gasolina, porque nosotros pues tenemos el control. ¿Qué hubiera? Fíjense, esta gráfica la presenta el presidente en la conferencia y esto es muy importante señalarlo. Esta es la inflación que tenemos aquí en México. Fíjense, si vemos aquí, donde dice energéticos, que es el color guinda, es este color aquí, México tiene 0.3% de inflación en energéticos. Como lo dijo el presidente, gracias a la política energética que está llevando el presidente aquí en México. ¿Dónde está el problema? El problema es este 3.9% de inflación. ¿De dónde viene este problema? Es en verde, es en alimentos. ¿Quién se encarga pues de la distribución, las normas, la calidad de los alimentos, los precios incluso de los alimentos? Pues es la CENACICA. ¿Por qué la CENACICA influye en los precios de los alimentos? Porque la CENACICA, su trabajo, como ya lo hemos dicho, es revisar que la carne, todo el alimento que entra a México sea de calidad. ¿Qué hizo la CENACICA? Pues no revisó, sino que le pagó a una empresa para que lo hiciera, pero esta empresa hizo sus tratos con quien ellos quisieron. ¿Qué quiere decir? Que le dieron preferencia a unos cuantos y a los demás no los dejaron pasar alimentos. Esto quiere decir que a los que sí dejaron, les dieron carta abierta de todo el mercado aquí en México y por eso esos distribuidores a los que les dieron preferencia concentraron pues el mayor número de mercado y ahí es donde viene la inflación. Solamente ellos tienen solamente unos cuantos tienen la gran mayoría del mercado de alimentos aquí en México. Este es el problema. Incluso el presidente, lo que les decía, había hecho este pacto con estos empresarios para reducir la inflación, lo cual no funcionó. O sea, no funcionó lo que hizo el presidente porque, pues, la misma CENACICA estaba frenando. O sea, la responsable de la inflación alimentaria, que es la CENACICA, estaba evitando que bajara esta inflación. Fíjense nada más lo que nos dice el presidente, lo que nos explica en este tema de esta inflación en cuestión alimenticia. Esto es lo que más nos afecta, es alimentos. Ya está bajando. Sí, saben, 4.2, 3.9. Aquí tengo que también reconocer el apoyo de algunos productores y industriales y comerciantes que
los convocamos a que nos ayudaran y se definió una canasta básica de 24 productos, 1,038 pesos, y eso nos ha ayudado a bajar esto. Y otras medidas que se están tomando en esto. Fíjense nada más, esto que habla el presidente, pues es esto que vimos aquí. Este es el pacto que hizo con estos empresarios, como lo hizo el presidente, para bajar el precio de la canasta básica de 24 productos de 1,129 a 1,039 pesos. Esto es los esfuerzos que hace el presidente, que obviamente no han dado frutos, pues por este tema, pues de la Cenacica. Este funcionario que llevaba más de 30 años ya en este órgano. Les decía, incluso Cuitlahua García, este gobernador de Veracruz, pues ya había denunciado esto e incluso ya había habido sanciones a la Cenacica por incurrir en conflicto de intereses. Y es que un trabajador de Cenacica, que no dicen el nombre, autorizó adjudicación a una empresa de la que es socia su cónyuge, su esposa o su mujer con la que vive. Esto ya había sido denunciado incluso por el gobernador de Veracruz. Esto es increíble, que desde la misma Cenacica estaban evitando que bajara la inflación. Y todo por el dinero que el gobierno le daba a Cenacica para hacer su trabajo, no lo hacía, no lo ejercía, sino que hacía Cenacica, contrataba mejor a otra empresa, y esta otra empresa se encargaba de hacer el trabajo de Cenacica, pero esta empresa no hacía bien su trabajo, sino que daba preferencias a unos poquitos y a otros no los dejaba ingresar nada. Les ponían trabas, entonces a los poquitos que sí dejaba ingresar alimentos, pues prácticamente les daba todo el mercado aquí en México y ellos ponían los precios que querían. Es por eso que sube el precio de la canasta, es por eso que sube la inflación y también es por eso que, a pesar de las muchas medidas que ha hecho el presidente, como esta de este pacto con estos empresarios, no baja esta inflación. El día de ayer se le preguntó al presidente sobre pues esta renuncia de este señor Javier Trujillo a la Cenacica, y dice el presidente: ya hacía falta una renovación, me informaron de su renuncia. Lo cierto es que, aunque el presidente no lo diga, presionaron para hacer que se vaya este señor. Vamos rápidamente a escuchar esto que dijo el presidente. Francisco Javier Trujillo a la Cenacica, se le solicitó la renuncia. Usted había hecho una crítica que era un funcionario que estaba 30 años ahí y bueno, en todo caso, si ya tiene pensado un perfil para suplir a este funcionario. Sí, renunció ayer o antier al cargo de Cenacica. Ya llevaba muchos años ahí, 20, 30 años, y ya era necesario un relevo. Todavía no se decide quién lo va a sustituir. Tiene que ser una gente pues con experiencia en la materia, en todo lo que es sanidad de animal, vegetal, todo el cuidado de lo sanitario, ¿no? Pues fíjense nada más, esto es lo que hizo el presidente. Le preguntan que si él influyó en la renuncia, que si le pidieron la renuncia o renunció por su cuenta. El presidente dice: no sé cómo está, el chiste es que ya se va. Y fíjense lo increíble, 30 años en esta dependencia. Pasó el gobierno de Vicente Fox, pasó el gobierno de Felipe Calderón, pasó el gobierno de Enrique Peña Nieto y estuvo 4 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ¿qué pasó? ¿Cómo es que duró tanto tiempo ahí? Pues los mismos productores a los que sí les daban chance de pasar, lo defendían. Y ahora, con esta guerra que tiene la oposición contra el presidente, que quieren verlo fracasar, también estos opositores lo están defendiendo. No porque haga buen trabajo, al contrario, porque hace mal el trabajo y estos opositores no quieren que el presidente logre bajar la inflación. Quieren hacer ver que el presidente está fracasando en bajar la inflación. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que logra destapar el presidente en esta Cenacica. Prácticamente la misma Cenacica, la que se encarga pues de este tema, influye mucho en este tema de la inflación, es la que está ocasionando la inflación.
Es por eso que el presidente mueve sus cartas y saca a esta sanguijuela que es la que está chupando la sangre a los mexicanos. Amigos, yo con esto me despido, espero les haya gustado esta información. Los invito a que se suscriban a este canal, también los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, donde estamos subiendo pues toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.